¿Qué tal, guerreros Zenin? ¿Cómo estamos? Hoy voy a terminar la historia que les estaba contando la vez pasada, la parte 2, las lecciones de las que yo he aprendido en base a las situaciones que me han pasado en la vida y cómo las he podido sacar adelante, cómo yo he podido sacar una lección de las situaciones engorrosas, dolorosas, dificultades que han pasado en la vida. Entonces, para seguir con la historia de que ya me había ido de la casa, estaba recién empezando a vivir solo la independencia, y justo viene el tema de la pandemia. En ese momento, justamente, un seguidor me dijo si podía hablar de la soledad. Entonces, en este momento vamos a hacer harto énfasis a eso, porque creo yo que la única manera de tú poder desarrollarte realmente es en la soledad. Al menos el principio. El principio, tus bases, todos tus hábitos vas a tener que crearlo en soledad, porque si no, te va a costar mucho. Son muchas distracciones y la verdad que cuando tú empezás a cambiar, cuando tú empezás a generar tu propio desarrollo personal, muchas de las personas que están a tu alrededor van a irse porque tu frecuencia se eleva, se cambia y muchas personas no van a resonar con eso. Entonces el cambio no tan solo tuyo, sino que de tu entorno va a ser sí o sí, va a ser inevitable. Entonces, en ese momento a mí me tocó estar a 120 kilómetros de mi familia, que no es tanto, porque yo estaba en un pueblo donde habían 10.000 personas y justo toca el tema de la pandemia. Entonces, en ese momento empiezo a estar solo. Ya me había desprendido un poco de mi amigo y empiezo yo a encontrarme a mí mismo en tantos errores como victorias en ese mismo momento. Como ya estaba viviendo solo, yo decía, bueno, ahora vivo la vida como quiero, hago lo que quiero. Y empecé a enviciarme mucho más de la cuenta, mucho más de lo que hacía antes. Entonces el consumo de drogas, de alcohol, no fue que se pausó, sino que empezó a incrementar. Y la verdad que fue una transformación hacia peor. Fue totalmente erróneo el camino del cual elegí en ese momento. Estuve todo el 2020 a puro vicio, juntándome con personas que incluso eran más viciosas que yo. Entonces ellos me llevaron a un nivel más alto, fue un glow up, pero de pura droga, puro mal desarrollo. Llegó el punto en el que estuve 2 veces a punto de morir por una sobredosis. Entonces, ¿y por qué lo digo así? Porque realmente yo en ese momento sentí que ya mis piernas así se estaban desvaneciendo. Me miraba al espejo, en un momento empecé a ver en blanco y negro. Fue una historia que contaré quizá en algún futuro próximo, nadie sabe. Y empecé a autodestruirme, como estaba solo, como no sabía, como sentía odio por mí mismo, que ese odio lo transformaba, lo manifestaba en este comportamiento. Porque claramente en ese momento uno no se da cuenta que se odia a uno mismo o que odia su realidad, sino que su comportamiento, sus hábitos, sus acciones hablan por sí solos. Entonces una persona que hace todas estas cosas es porque claramente odia su realidad y se odia a sí mismo. Todavía no ha encontrado el amor propio. Entonces en ese momento empecé a rodearme de personas para llenar esa soledad, que no sabía cómo hacerlo, con vicio, con todo, hasta el punto en el que, como les había contado, llegué a tener $20 en la cuenta, 20.000 pesos chilenos, que eso era lo que tenía que durarme para todo el mes. Y gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo encontré un trabajo en el cual empecé a vender frutillas con chocolate en la playa del Quisco, porque se reactivó un poco. Entonces dejaban los fines de semana salir en la pandemia a las personas, así que me puse a vender frutillas con chocolate. Y ahí empecé a tirar un poco para arriba, a mejorar un poco. Y ya después empecé a escalar. Después me fui de garzón, después me puse a trabajar de delivery y al final terminé trabajando en el estacionamiento con un grupo de amigos. Y ahí en ese momento empezó a cambiar todo. Porque me pasó una situación que yo la conté en una historia ahí en un carrusel en Instagram, que lo pueden ver, ahí está la historia, que fue cuando yo tenía una pareja con la cual los dos andábamos en moto, compartíamos esa pasión y lamentablemente los dos nos drogábamos mucho, no sé cuál más que el otro. Entonces era cero aporte,
Era todo lo contrario. Entre los dos nos autodestruíamos. Así que un momento pasó, yo la invité a vivir conmigo y la siguiente noche ella tuvo una discusión con su mamá y tuvo un accidente en moto. Entonces ella cayó en coma 3 meses y ese acontecimiento me hizo a mí poder analizarme y preguntarme. Yo me pregunté, ese podría haber sido yo y haber perdido todo lo que tenía, toda mi vida, toda mi familia. Entonces, gracias a la experiencia ajena en ese momento, yo pude replantearme mi vida y empezar a hacer las cosas desde cero, por así decirlo, porque cambié todo. En ese momento me empecé a cuestionar todo lo que estaba haciendo. Y creo yo que no es tan solo importante cuestionarse qué es lo que uno está haciendo, también por qué lo está haciendo y cómo voy a poder cambiar esas cosas, porque ya tenía todos estos vicios, todas estas acciones negativas que está infligiendo hacia mí y todo este comportamiento destructivo. Ok, lo analizo, lo entiendo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago para transmutar eso? ¿Qué hago para cambiar todo este comportamiento? Y esa es la parte más difícil. Una parte difícil es aceptarlo, que estoy haciendo todo esto mal, y la otra cosa es cómo este mal lo puedo cambiar por algo bien. Porque de repente no sabemos, no tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana como para decir, mira, sí voy a seguir a esta persona o esto otro, este me puede enseñar esto. Entonces al final termináis tú aprendiendo tu propio camino y por lo general eso lleva a veces a muchos errores, frustraciones. Sin embargo, no es motivo para frenar, no es motivo para dejarlo de lado, porque es lo más importante que tú podías hacer en esta vida. Construirte en la soledad, construirte en el dolor, es lo más importante que cualquier persona tiene que pasar, sobre todo un hombre tiene que pasar por ese momento. Entonces, yo tuve la fortuna de pasarlo, de vivirlo y sobrellevarlo de una buena manera. Entonces, para volver al punto, mi pareja tuvo el accidente, yo me empecé a cuestionar todo y nosotros justo habíamos comprado un pasaje a España. Yo cuando ella entró en coma dije, bueno, por mí y por ella, porque yo quería cuidarla, voy a empezar a construir al hombre que se va a poder hacer cargo de esta persona. Eso me llevó a poder hoy día haber construido una persona que para mí de valor. Entonces yo agradezco esa oportunidad que Dios me dio, que la vida me dio, porque la tomé con todo el dolor que yo sentía, la tomé y le hice frente a la situación. Pude surfear esa ola de la mejor manera y me sirvió para poder construir a una persona de la cual yo quería admirar, de la cual yo dije, bueno, quiero todas estas habilidades, quiero todos estos hábitos, quiero todas estas conductas y las voy a hacer mías y me voy a transformar en esta persona. Entonces agarré todo ese dolor, toda esa soledad, en ese momento tú realmente te sentís perdido porque no sabéis qué hacer. Imagínate, quizás aquí hay algunos que han pasado por esta situación y que tienen algún familiar o algún amigo que cayó en coma. La verdad uno siente que esa persona prácticamente se murió. Entonces, bueno, como era mi pareja, yo dije, voy a crear a esta persona, a este hombre del cual va a poder hacerse cargo de ella y voy a encontrar mi mejor versión porque ella va a necesitar a alguien que esté a cargo, que pueda cuidarla y poder enseñarle a ella a poder dejar todos estos vicios, porque estábamos los dos en la misma situación. Entonces, ¿cómo yo voy a querer lo mejor para ella? ¿Cómo yo la voy a cuidar si todavía me seguía drogando, si todavía seguía con malos hábitos y todas esas cosas? Entonces, esa fue mi motivación principal para dejar todo eso. Claramente eso también fue por amor propio, porque yo vi lo que a ella le pasó y yo dije, yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero seguir así, no podemos seguir así. Entonces este choque fuerte en la vida me hizo cambiar y yo creo que sean diferentes situaciones que todos pasamos, diferentes situaciones, no importa el calibre de la situación que te pasó, pero todos enfrentamos una situación de dolor que nos va a permitir o caer más abajo o elevarnos y ser más fuerte que ayer. Entonces depende de ti cómo tomes las situaciones de dolor en tu vida, si las evitáis, si las pospones, si las enfrentas y creces. Todo depende de ti y de lo que tú quieras lograr. Fueron 3 meses, los cuales ella estuvo en coma y yo sin saberlo, un día llegué a visitarla y ella ya no estaba en el coma. Había salido y había empezado la rehabilitación porque a mí los familiares no me decían nada porque me echaban la culpa a mí. Entonces, en ese momento me pasó algo que... En ese momento ahí tuve que decidir, porque ya había hecho todo el cambio,
y en el momento en el que yo pude volver a contactarme con ella, que fue cuando fui a ver la rehabilitación, ella ya no se acordaba de mí. Entonces en ese momento hubo un pensamiento que me dijo, ya, entonces se va toda la mierda y volvemos a lo mismo. Pero después dije, en realidad no había construido todo este personaje solamente por ella, había construido este personaje porque yo quería una vida distinta. Yo no quería poder volver a pasar por eso, ni tener a personas que estén alrededor mío que pasen eso. Entonces el deseo de poder cambiar, el deseo de poder ayudar, el deseo de querer mejorar mi entorno y a mí mismo fue más fuerte que cualquier otro pensamiento. Así que bueno, ella se olvidó de mí, yo seguí mi camino, seguí lo mío, me fui a Europa y ahí me fui solo. Entonces empecé a conocerme, empecé a darme la oportunidad de saber qué cosas me gustaban realmente, porque ya había pasado por todo este periodo de crecimiento, de romper los hábitos, de romper los patrones que me llevaban al mismo comportamiento, y empecé entonces ahora a ver qué son las cosas que realmente me llamaban la atención, cuáles son las cosas que realmente me gustaban y cuáles son las cosas que me construían a mí como persona. ¿Quién soy yo, Vicente Quintana? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me llama la atención? Y cuando estaba en Europa me llaman de la fiscalía y me dicen que tengo que presentarme en Chile para una audiencia porque tenía un problema judicial por un tema político que pasó el 18 de octubre. Entonces, otra noticia que me cambia la vida. Esa historia la puedo contar en otro video, así que si les interesa, deje un comentario por ahí, pero esa no la voy a contar ahora. La cosa es que tuve que volver a Chile. Yo ya había creado mis hábitos, yo ya había creado bastante poder en mí. Entonces vuelvo a Chile después de haber pegado un viaje largo de 4 meses entre Europa y Centroamérica. Voy a la fiscalía y determinan que tengo que estar 2 años firmando. Entonces tuve que estar 2 años en Chile firmando, y esos 2 años fue también otro proceso en el cual yo pude cultivar la paciencia, aprender a ser paciente y a esperar las cosas, disfrutando del proceso, no estar siempre pensando en el objetivo. Porque imaginemos, estamos subiendo un cerro y tú lo estás subiendo todo el rato mirando la cumbre. ¿Te imagináis cuánto sufrimiento te llevaría eso mentalmente? ¿Cuánta frustración al decir, oh, todavía no llego? Entonces, mira hacia adelante, mira lo que está pasando a tu alrededor y quédate con eso. Empieza a trabajar con eso. Yo estaba tan metido en mi mente y en la obsesión de querer salir, de querer irme, porque ya venía de un viaje donde había conocido buenas personas, había hecho hartas conexiones. Entonces yo me quería ir a Australia. Y estaba tan metido en mi mente, tan obsesionado con eso, que yo hasta pensaba en escaparme de Chile. Entonces tú, si te escapáis de Chile teniendo una condena, tenés que pasar 10 años afuera antes de poder volver y que no te pase nada, en el sentido de que arribáis a Chile y te llevan preso. Entonces, aquí viene una parte importante que he recalcado en el video anterior: la importancia de la gente que te rodea. Yo esto lo conversé con mi familia, con mis hermanos, que son amigos para mí, y todos me dijeron, aguántate, no te vayáis, piénsalo bien. En vez de decirme, sí, dale, escápate, ándate, y afuera la podías hacer, y esto, lo otro. Ellos todos haciéndome recapacitar que irme y dejarme llevar por mi impulso, por las reacciones y por una obsesión, no me iba a llevar a ninguna parte buena. Porque al final, imagínate, se muere mi abuela en este lapso de 5 años y yo no puedo volver a Chile, no la puedo volver a ver, no puedo ir a su velorio. Entonces hay muchas cosas importantes que uno tiene que pensar antes de tomar una decisión. No dejarse llevar por la impulsividad, no ser reactivo y ser paciente. Esa es la herramienta del guerrero más importante. La paciencia es fundamental. Aprender a controlar tus emociones y tus pensamientos. Que no te dejes llevar por tus pensamientos y tomar decisiones así a lo loco, solamente porque estás impulsado por la emoción de querer lograr algo. Entonces aquí viene el ejemplo de lo que es estar mirando la montaña, estar mirando la cumbre todo el rato sin estar viendo lo que está pasando a tu alrededor. Yo estaba tan obsesionado con el objetivo de querer ir a Australia que no veía todo el trabajo que yo tenía por hacer en ese momento. Y en esos 2 años que yo estuve en Chile, trabajé en San Pedro Atacama, me fui a Pucón también a vivir y trabajar. Pasaron muchas cosas
arreglé muchas relaciones que yo necesitaba arreglar para poder llegar hoy en día a Australia y poder estar tranquilo, que en realidad agradezco a Dios, agradezco a mi familia y agradezco a las personas con las que yo hablé y me dieron buenos consejos para poder haber tomado esa decisión y no arrancarme por la impulsividad y la reacción. Porque la verdad, todo ese trabajo que yo hice en esos 2 años me sirvió demasiado para poder hoy estar tranquilo. Y la verdad que no hay nada más importante que estar tranquilo mentalmente. Y todo ese proceso yo lo viví solo, en el sentido, porque yo me había ido a vivir solo. Yo, como les había contado, me había ido a vivir solo. Entonces tuve estos 4 años, desde el 2020 hasta el 2024, viviendo solo allá. Entonces, en la soledad yo aprendí a conocerme, aprendí a tomar una pausa y aprendí a entender qué era lo que había dentro de mí. Dejar de recibir estímulos todo el tiempo y no tenerle miedo a la soledad. Si le tenés miedo a la soledad, es porque todavía no te aguantáis, es porque todavía no te conocí y es porque, ¿sabéis qué? Te da miedo enfrentar las cosas que tenía dentro, te da miedo enfrentar tu sombra y tus demonios. Pero si no lo hacís ahora, cada vez va a ser peor. Ese demonio que tú estás alimentando y que no te atrevías a enfrentarlo, cada vez se hace más fuerte y tú te haces más débil. Entonces, busca la soledad, enfréntala como un hombre y deja de escapar de tu propia sombra, porque eso te va a llevar a poder estar en paz hoy en día. Y te lo juro que no hay nada que sea más importante que estar en paz, porque hoy en día yo puedo estar viviendo en la calle, no me importa, pero no me falta nada. Tengo ya una paz mental que en el lugar en el que yo esté no quiero arrancar de ahí. Antes me movía de un lado para otro, de esto que lo otro, y muchos hacen lo mismo sin saber que lo que están haciendo es escapándose de sí mismo porque no quieren tener la conversación interna que necesitas. Entonces pausa un poco los estímulos y conversa contigo mismo. Lo voy a dejar hasta aquí porque ya van 2 videos hoy, así que si les interesa saber algo más, si les interesó algún punto en particular, si hay alguna situación que sea similar a esta y te gustaría hablar de eso, coméntamelo. Recuerda dejar un like, un comentario y suscríbete. Si algún amigo tuyo ha pasado por algo parecido o le serviría a un par de reflexiones que tuvimos ahora, mándaselo también. Y la próxima semana ya volvemos con las lecciones firmes. Esto era un poco de mí, para que pudieran conocer quién soy yo, así una pincelada nomás, porque claramente esto no es la punta del iceberg. Hay muchas historias más que yo les podría contar, pero como no me gusta tanto hablar de mí y contarle todas mis cosas así como así, vamos a dejarlo hasta acá. Así que nos vemos la próxima semana, animales. Modo Zenin con toda esta semana. No se olviden, la soledad no es mala, la soledad es tu amigo, y si te da miedo la soledad es porque hay mucho trabajo que hacer todavía. Así que no hay nada mejor que saber que hay trabajo por hacer. Los dejo con todo el ki esta semana. Nos vemos el próximo domingo. Abrazo los Zenin.